Hoy quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón y es el pecado de la presuposición. Y vamos a estudiar la vida de Josué. Pero algo que debemos tener claro es que las transgresiones son pecados o debilidades que tarde o temprano nos van a sacar de la senda de la vida creyente, la vida cristiana, trayendo la derrota, el desastre a nuestra vida. Y la transgresión es algo que nos ayuda a revisar, ¿sí? Porque es lo que nos lleva a traer consecuencias a nuestra vida. Y cuando hablamos del pecado de presuposición, debemos tener claro que se produce cuando creemos que hemos oído a Dios, pero realmente no hemos, escúcheme bien, escudriñado nuestro corazón ni un segundo, ni sus mandatos, ni todas las enseñanzas y consejos que están en la palabra del Señor. Entonces, la presunción espiritual consiste en ¿qué? En actuar a partir de la palabra rema de Dios, al mismo tiempo que olvidamos su palabra logos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la palabra rema nos imparte instrucciones concretas de parte de Dios. Pero puede tratarse de una profecía, una palabra de conocimiento, y muchas personas se pasan la vida buscando esta clase de conocimiento espiritual y de todas formas fracasan en la vida. Entonces debemos desarrollar la sensibilidad hacia las palabras destinadas a guiarlos, pero lo hacen a expensas del aprendizaje y la aplicación de lo que es la palabra de Dios, llamada la palabra logos. Entonces, cuando uno analiza la historia de Josué, usted va a entender bastante sobre este tema del pecado de la presuposición, porque Josué recibió una palabra rema que le dijo: ve y toma la tierra, pero descuidó la palabra logos. ¿Qué quiere decir eso? La ley de la santidad establecida por nuestro Dios muchos años antes. Entonces, cuando nos movemos sobre la base de las presunciones, debemos tener claro que la presunción es nuestra vida y nuestro ministerio nos hacen que usted pueda marchar de forma que nos podamos imaginar, por decirlo así, y que algunos cristianos muchas veces están profundamente heridos por haber pensado que oían y comprendían a Dios, pero las cosas salieron distintas a lo que esperaban y sienten que nunca se van a recuperar. Entonces sienten que todo lo que el Señor dijo y aquello como que se estrellan, pero hay que revisar el porqué de las cosas. Entonces vamos a analizar varios puntos que ustedes que están escuchándonos a esta hora, que pueden ser de gran ayuda para ti al extraer del libro de Josué, y nos podemos enfocar en las cosas del porqué este pecado de la presuposición. ¿Listo? Entonces lo primero que usted debe tener claro, amada familia que me escucha a esta hora, es las señales de la presuposición. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible reconocer cuando no estamos basando en presuposiciones, pero la observación de un ejemplo tomado de la vida de Josué nos permite aprender unos importantes principios que revelan estos síntomas de la presuposición, y debemos aprender, escúcheme bien, a identificar, ¿sí? A identificar, escúchelo, estos síntomas de nuestra propia vida. Aquí no se trata de ver de los demás, no, es analizar dentro de nosotros qué ha sucedido y qué está pasando para que las cosas hayan de pronto tomado otro rumbo o no estemos logrando lo que realmente usted anhela. Entonces, dentro de este primer punto debemos tener claro que muchas veces usted va a sentir desolación cuando las cosas no van como usted lo esperaba. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente después de su gloriosa victoria sobre la ciudad de Jericó, Josué llevó a los israelitas a otra batalla seguida, escuche, con sus enemigos, y esta vez con consecuencias desastrosas. Y quiero que vaya ahí conmigo a la palabra del Señor en Josué capítulo 6, verso 27, y vamos a estudiar varias cosas que nos pueden ayudar muchísimo. Y dice: estaba pues Josué con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Abén, dice la palabra, hacia el oriente de Betel, y les había diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai.
Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y lo siguiente dice, y mira lo interesante, dice que y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, subraya ahí, y vino a ser como agua. Entonces, cuando uno estudia Josué 6, 27 y también el capítulo 7, verso 5, vemos cómo toda esta situación, claro, sorprende, porque ellos habían tenido una victoria poderosa, pero vuelven a tratar de conquistar otra nación, otro pueblo, pero mira lo que sucede. Entonces, cuando los israelitas se vieron derrotados por sus enemigos, no lo consideraron como una simple pérdida momentánea, sino que perdieron la seguridad con respecto al futuro. Se había incluso quebrantado su sentimiento de confianza, de esperanza. Por eso yo digo que a veces hay cristianos que sufrieron una derrota y no saben cómo superarlo. Entonces se quedan ahí estancados y no avanzan y no perseveran en las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, por lo que nuestro corazón muchas veces se desfallece y se enfría respecto a Dios. Y Él usa las derrotas para enseñarnos lecciones nuevas, no para destruirnos, no para desanimarnos. Debemos superar esos golpes iniciales de la derrota, pero aprovechar la dura experiencia y seguir adelante en lo que tiene que ver con el plan de Dios. Diga amén en el nombre de Jesús. Entonces, qué interesante es, no permita, usted que me escucha hasta ahora, que alguna derrota, alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación difícil te estanque. Y esa batalla que de pronto no pudo ganar no quiere decir que eso va a ser para siempre. A veces son lecciones, son enseñanzas, son aprendizajes, pero también muchas veces para revisarnos a nosotros mismos qué está pasando, por qué no he logrado lo que he estado anhelando, por qué no he podido cumplir esa bendición o esa respuesta a mi oración y veo que las cosas no marchan de la mejor manera. Pero dentro de este primer punto, también en la parte B debemos entender de experimentar, escúcheme bien, perplejidad en lugar de comprender los propósitos. Si se siente perplejo ante las situaciones que enfrenta, es posible que usted se esté basando en presuposiciones. Tal vez trate de comprender a Dios y lo que Él está haciendo en su vida, pero no comprendes a Dios y lo que Él está haciendo en tu vida, pero no puede discernir cuáles son sus propósitos en la situación en la que usted se encuentra y por tanto no sabe qué hacer ante esta situación. Ahora quiero que vaya ahí a Josué 7:6. Entonces Josué, dice la palabra, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, dice la palabra, y echaron polvo sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hoy en día hallamos muchos miembros del cuerpo de Cristo en un estado de perplejidad, donde a veces hay iglesias o familias que sufren por situaciones que no comprenden o que están viviendo o pasando y que están estancados en esa etapa de situaciones difíciles, del porqué, de su pesar. Y si usted se halla en esa etapa, tal vez esté haciendo preguntas como estas que a veces se nos viene a la mente, a nuestra vida y al corazón. ¿Por qué confié en el pastor durante tanto tiempo? ¿Por qué fui tan ingenuo? ¿Por qué creí tanto a Dios? Mira los resultados. ¿Por qué puse tanto esfuerzo en nuestra iglesia? Y mira lo que estoy viviendo. ¿Por qué creí realmente que los dones del Espíritu Santo iban a funcionar en mi vida? ¿Por qué tenía ese sueño tan loco de que Dios me iba a usar? ¿Por qué malgasté tanto el tiempo orando para que esa persona se sanara? ¿Por qué no me dediqué a mis asuntos y tomé responsabilidades seculares? Son preguntas que hasta a veces el enemigo usa para que usted pueda confundirse y desviarse del propósito de Dios. Porque a veces nosotros nos desenfocamos y cuando vemos que las cosas no se están dando como queremos, ahí empezamos a tener una lucha interna y a frustrarnos. Por eso es muy probable que a Josué le estuviera pasando algo similar por la mente alguna de estas preguntas cuando se postró ante el Señor aquel día, porque estaba totalmente perplejo, no podía comprender por qué el Señor había llevado a Israel a esa batalla y solo para que se enfrentara con la derrota. Pero también dentro de este primer punto debemos tener claro que muchas veces lamentar haber seguido a Dios a un nivel más alto.
La gente, paralizada por un giro de los acontecimientos distinto al que se suponía, se pregunta con frecuencia por qué antes se arriesgó a seguir adelante, y Josué lo expresa su sentimiento al Señor de esta manera. En Josué 7:7 dice la palabra: y Josué dijo, hay una exclamación, ¡ah, Señor Jehová! Y hay una pregunta: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Una pregunta. Y hay otra exclamación: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces aquí debemos saber que no era solamente Josué el que añoraba el otro lado del Jordán, sino toda la nación de Israel que estaba pensando lo mismo. Algunos pastores a veces buscamos la renovación para su congregación sin haber obtenido resultados y se halla en esta etapa de perplejidad, y tal vez, escúchenme bien, digan: si nos hubiéramos olvidado de esta situación, o si no hubiéramos olvidado de aquello, o empezamos a tener una lucha interna, o si nos hubiéramos olvidado de esta hambre de Dios, o este fuego de la santidad, o luchar con las cosas nuevas de Dios. Entonces empezamos a tener luchas del por qué nos quedamos en los cultos de siempre. Entonces aquí debemos tener claro que cuando la gente pasa, escúchenme bien los que están hasta ahora ahí recibiendo palabra del Señor, cuando hay una crisis de fe, muchas veces se preguntan: ¿qué está haciendo Dios en este momento? Cuando hay una situación en alguna área de tu vida, siempre le preguntamos a Dios: ¿qué estará haciendo? ¿Será que no me escucha o no va a intervenir en la situación que estoy pasando? Sin duda, a veces creemos que era Dios el que lo llevaba a mover en una cierta dirección o a hacer algo concreto, pero no obstante, después de haber tomado ese camino, las cosas nos parecen de pronto funcionar. Pero esto es lo que llamamos, escucha bien, traumas religiosos, situaciones que suceden en la iglesia, en nuestra vida, en el ministerio, y que quedan sin resultados en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero debemos tener claro que todo tiene un propósito, tiene un porqué. Pero vamos al segundo punto dentro de este tema que estamos estudiando: abandone el hábito de presuponer. Vuelve y repita conmigo: abandonar el hábito de presuponer. Entonces debemos saber que aquí hay preguntas. ¿Reconoció algunos síntomas del hábito de presuponer como presentes en su propia vida? ¿O usted siente que ya no es capaz, escúcheme, de comprender los propósitos de Dios en los que está haciendo en su vida? ¿O ha perdido su propósito o no tiene dirección alguna en cuanto a seguir adelante con Dios? Podemos dar algunos pasos para alejarnos del hábito de presuponer en lugar de acrecentarlo. Úselos para recuperar el sentido de su vida. Cuando usted los dé, Dios te brindará una revelación fresca de sus propósitos y su destino para usted. Dentro de este segundo punto, lo que quiero que usted entienda es: resuelva sus derrotas anteriores, cierre ciclos. Muchas veces no avanzamos al siguiente paso o al siguiente nivel o dimensión porque no hemos aprendido a resolver derrotas o cerrar ciclos. Antes de perder o poder acabar con nuestra perplejidad, necesitamos resolver, escuche, nuestras derrotas anteriores. Siga el ejemplo de Josué, acuda al Señor, permanezca ante Él todo el tiempo que sea posible para que el Señor lo escuche. Pregúntele qué salió torcido, qué sucedió. Pídale que lo ayude y le enseñe, que le dé un consejo. Dígale que quiere aprender de esta lección. No podrá cambiar la situación del pasado, pero ciertamente sí puedes cambiar tu mentalidad y la forma en que vas a funcionar en el futuro. Diga amén, lo creo en el nombre de Jesús. Josué atravesaba un síndrome post-avivamiento. Inmediatamente antes de la derrota sufrida en Ai, los israelitas habían obtenido una victoria poderosa, sobrenatural, con la caída de Jericó. Israel había derrotado a la ciudad fortificada que había podido impedirle tomar posesión de la tierra prometida, y sus enemigos estaban aterrados. Como consecuencia del plan soberano de Dios y de sus indicaciones, los muros se derrumbaron de forma milagrosa. O sea que podemos observar, amada iglesia que me escucha hasta ahora, de este poderoso milagro y esta conquista que ya Josué lo había vivido realmente él y todo el pueblo, y había sido de gran satisfacción y gozo para ellos, y habían conquistado lo inconquistable. Josué se tiene
de pronto que haber sentido muy seguro y esperanzado con respecto a su futuro. Y no importa la cantidad de victorias que usted haya tenido en el pasado, ni cuántas personas haya llevado al Señor, no importa ni siquiera la cantidad de milagros gloriosos que haya visto en el Señor, que Dios haya usado realizar por medio de usted. Y si usted tiene una experiencia como la de ahí, una derrota sin explicación, lo va a perseguir, lo va a inmovilizar, y ahí donde usted se va a estancar, hasta puede llegar a tener una sensación enfermiza, y tal vez usted empiece a decir: ya lo he intentado antes, no lo he logrado. Así que esté alerta, porque su renovación debe ser claro para poder romper esa transgresión y esa presuposición en el nombre de Cristo Jesús. Pero también debemos tener claro de proteger la honra de Dios dentro de este segundo punto, porque nos enfrentamos con situaciones que no comprendemos muchas veces, que no solamente es nuestro nombre el que está en juego, sino también la honra del Dios Todopoderoso. Por eso, si nosotros fallamos ante los que nos rodean, ante sus ojos, es Dios también el que falla. La única imagen de Jesús que pueden ver muchos creyentes es la que ven cuando lo miran a usted. Tú eres imagen y semejanza del Señor. Miran a tu familia, y la pregunta es: ¿qué ven cuando lo miran a usted? A Josué le preocupaban otras cosas más que su propia imagen como líder. Josué 7, 8 y 9 dice: ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Tremendo, ¿no? Esta pregunta que debemos analizar. A Josué no le preocupaba solamente el futuro de Israel, también le preocupaba la reputación de Dios. Aunque seguía enredado en presuposiciones, actuó correctamente al expresar su preocupación por la honra de Dios e hizo la pregunta adecuada: entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Así que, como usted debe reaccionar ante los momentos que a veces no comprendemos de los caminos de Dios, si usted pierde, escúcheme bien, la fe y la fortaleza, a veces creemos que puede ser un fracaso. Nuestra reacción ante situaciones que no comprendemos es muy importante, y no proteja solamente su propia reputación, sino también la honra de Dios por encima de todo. Amén. Lo otro que también debemos tener claro es ser leal. Diga conmigo: leal. La lealtad es de vital importancia para evitar presuposiciones. Amén. La otra opción que tienen esos colaboradores es comprender que parte de tu papel consiste en cubrir las espaldas de tus autoridades y no clavarles un cuchillo detrás de ellos. Tal vez a veces sea cierto que el pastor a veces se equivoca, pero la situación no se resolverá con chismes o hablando a espaldas de él. Solamente habrá una solución cuando haya un diálogo cara a cara. Aquí entra en juego una cuestión de lealtad. La primera reacción de un miembro personal de la iglesia debe ser preocuparse por la honra de Dios, primeramente por la honra de su autoridad, para que las cosas funcionen de la mejor manera. Así que necesitamos proteger, amada iglesia, la honra de Dios en esta nación en donde usted se encuentra, y también la que nos rodean. A veces parecería que todo lo que tocamos se convierte en un desastre o en un fracaso, pero nuestra preocupación debe extenderse más allá de nosotros mismos. Es la honra de Dios la que está en juego. Nuestra reacción ante la crisis no debe ser tal que traicionar a Dios. Amén. Y también debemos tener claro de persuada a Dios para que proteja su propia honra. Moisés dijo muchas veces en su oración: ¿qué van a decir los egipcios si tú destruyes a Israel? ¿Qué va a pensar la gente si tú permites que fracasamos y que toda esta gente muere en el desierto? Así nos ayuda a ver cómo se hace para persuadir a Dios de qué. Diga conmigo: de proteger su propia honra. Así que le estaba diciendo: aunque levantes una nueva generación por medio de mí, ¿qué van a decir esos paganos egipcios acerca de todo el pueblo que se marchó de Egipto y después murió? Señor, no los extermines. Moisés se puso de pronto en la brecha como un intercesor entre Dios y el pueblo de Israel, y así nos presenta una hermosa imagen del ministerio de intercesión, donde Dios estaba listo para acabar con Israel a causa de su continua desobediencia, un pueblo duro, un pueblo necio, terco, pero gracias a Moisés, que intercedió por el pueblo ante él, lo salvó de tal destrucción. Entonces aquí debemos tener claro de que usted y yo debemos ser intercesores y ponernos en medio de alguna situación que estemos viviendo, y de nuestra familia y de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestras autoridades, y obviamente que pueda funcionar de la mejor manera en el nombre de Jesús. Pero también debemos aceptar el hecho
de que la santidad debe proceder y debe incluso preceder a toda victoria genuina. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, la santidad es algo necesario. No hay oportunidad, escúcheme, de ganar cuando hay pecado en el campamento. Aunque la batalla sea de Dios, yo creo que si como cuerpo de Cristo no estamos prosperando y viendo un avivamiento en nuestra tierra, es porque la iglesia aún no se ha enfrentado a todo su pecado. Tal vez se trate de un pequeño porcentaje del total, pero aún así ese porcentaje pequeño puede producir la derrota. Y vemos esta ilustración en la derrota sufrida por Israel en Ahí. Cuando usted lee Josué 7, versos 10 y 11, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, que son cosas que roban la bendición, y hasta han hurtado, escuche, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces aquí debemos tener claro que hay algunas transgresiones que hemos llegado a aceptar como normales, pero ha llegado la hora de separar el mal del bien y ya no podemos seguir aceptando el pecado en el campamento. Tal vez el Señor le está diciendo a la iglesia: no es hora de ablandarse, sí, ni de lamentarse, ni de quejarse. No es hora de sentirse como víctimas, ni sufrir complejos de inferioridad. Israel ha pecado, ha violado mi pacto, que yo le ordené que guardara. Ha tomado algunas de las cosas que debía destruir. Han robado, han mentido, han integrado estas cosas en su estilo de vida, que ya lo ven muy normal. Es lo que a veces pasa, muy permisivos a diario, como normal. Entonces por eso mi pueblo no tiene poder para enfrentarse a sus enemigos. Entonces, una de las explicaciones posibles es lo que le sucedió a Josué. Tal vez haya pecado en el campamento y la desobediencia le abre la puerta a la destrucción. Así que diga conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, si hay algo que no te agrada en mi vida, hay algo oculto, algo de desobediencia, quítalo en el nombre de Jesús, y declaramos que no traerá consecuencias mis malas acciones, porque tú me estás mostrando, así como le mostraste a Josué y a su campamento y al pueblo de Israel, que habían quebrado, habían mentido, habían vuelto las cosas muy normales y se habían olvidado de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. También tenemos que destruir aquellas cosas que deben ser destruidas. En otras palabras, Israel era débil en cuanto a librarse del pecado, porque usted analiza la historia, ellos no destruyeron las trampas del pecado que habían en medio de ellos. Su debilidad y su codicia lo hicieron digno de destrucción. Y Dios no permanece con quienes no destruyen aquellas cosas de su vida que están destinadas a la destrucción, a anatemas. Y Él dice: no voy a seguir contigo a menos, escúcheme bien, que destruyas los ídolos que te quedan. Hoy quiero preguntarte: ¿hay algo que está robando la bendición de Dios en tu vida? ¿Hay ídolos? ¿Hay anatemas? ¿Hay desobediencia? Por eso tienes que vencer y destruirlo de raíz, para que el Señor respalde tu vida en el nombre de Jesús. Y este es el grito de Dios a nuestra iglesia hoy: no culpar a Dios de los fracasos, diciendo: Señor, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No te entiendo. ¿Por qué no hay éxito? ¿Por qué no tenemos, o por qué tenemos tantos traumas en nuestro pasado? Recuerda, en primer lugar, que Dios exige santidad de su pueblo, y sin santidad, dice la palabra, nadie podrá ver al Señor. Que también te aconsejo dentro de este punto: conságrese. Diga conmigo: me voy a consagrar. La solución que Dios ofreció para aquel momento de derrota de los israelitas fue que el pueblo se consagrara. De ninguna manera podrían ganar la batalla que había en su vida si primero no había identificado o desechado sus propios ídolos personales. Josué 7:13 dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta, subraya en su Biblia, que hayas quitado el anatema de en medio de nosotros. Amén. Poderoso, ¿no? Que quites en el nombre de Jesús ese anatema, en el nombre de Jesús. Y también debemos saber lo que dice Josué 7:14 y 15. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomaré se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomará se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomará se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El pecado de Acán
amada iglesia, era la causa del problema que sufría la nación entera al violar el pacto del Señor y había hecho caer en desgracia a todo Israel. Y es algo que debemos tenernos y analizar eso, porque si usted ve, dice que la palabra que nos habla de esa advertencia en Josué 7, verso 20 y 21, dice la palabra del Señor: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, dice acá la palabra, entre los despojos un manto babilónico. Mire a esa palabra tan poderosa. Y dice: muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Así que debemos tener claro, familia, que allí estaba la explicación de la derrota. Tenga presente que este principio, cuando algo va mal, Dios nunca se equivoca. Nosotros creemos en el carácter de Dios y Él es perfecto en todos sus caminos, y si algo anda mal en mi vida, me atrevo a decir que a veces ha sido algo malo que yo he hecho, y ya fuere por mis malas tendencias o por mi carne o por mi necia ignorancia. Josué cometió el pecado de presunción. ¿Por qué? Porque supuso erróneamente que iba a ganar la batalla, como habían vencido en la ciudad de Jericó, pero sin haber hecho un inventario espiritual. Solamente había un problema, que había cambiado la ecuación, y esta vez había pecado en el campamento. Así que Josué daba por sentada demasiadas cosas. Tenga mucho cuidado, familia, porque con el tipo de fe o creencia que usted dice, si lo digo muchas veces, si repito algo 100 veces, Dios va a tener que hacerlo y va a suceder, dice acá, a mi manera. Y no podemos manipular a Dios para que haga las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera. Nuestras oraciones deben estar siempre en sintonía con la voluntad de Dios, y de lo contrario, Él no va a oír esa oración, y yo creo que eso es la verdad. Y si confesamos y proclamamos la palabra del Señor y su voluntad, sucederá. Pero si persistimos en nuestra obstinación, por decirlo así, tratando de manipular al cielo a favor de nuestra agenda egoísta, entonces vamos al camino del fracaso, del desengaño y de la destrucción. Lo cuarto que quiero enseñarte en este mensaje es: arrepiéntase y cumpla su misión. Diga conmigo: debo arrepentirme y cumplir la misión de Dios. ¿Por qué? Porque debemos observar que lo que sucedió después de este relato que hemos estado estudiando, los israelitas se arrepintieron, arreglaron el problema de su pecado y regresaron y tomaron por completo la ciudad de ahí con una gran victoria, después de haber de pronto peleado, y todo lo que se resolvió de la presunción, y pudimos poseer aquella tierra. Entonces el Señor está esperando que usted invada su ciudad con el evangelio, está esperando que usted proclame la victoria en su hogar, en su familia, en sus finanzas, en su trabajo, en su vida espiritual. Pero si hay pecado en su corazón, responsabilícese de eso y purifique su corazón. Después vuelva al campamento de batalla, pelee la buena batalla, y no tenemos derecho a descalificarnos por los fallos del pasado. Amén. No se desilusione a causa de los errores que haya cometido en el pasado. Hay quienes ya no pueden confiar en el Señor como antes, y algunos están hasta desilusionados del Señor, ya que no pueden confiar en Él como antes. Algunos que solían estar ardiendo, escúcheme bien, por Dios en la actualidad, se ven tan cautelosos, tan precavidos, y tal vez hayan cometido un error absurdo en el pasado, pero ahora dicen: ya no voy a seguir confiando en el Espíritu Santo. Se han dejado atrapar por un espíritu de temor, de miedo. Libérese en esta hora de Él. Confíe nuevamente en su Dios amado, y sea como un niño que confía plenamente en su Padre. Necesitamos volver a la sencillez de nuestra fe y decirle: Dios mío, si lo hiciste en el pasado, lo puedes volver a hacer. Si nos ayudaste a tomar Jericó, nos puedes ayudar a tomar ahí. Y no es imposible. Dios quiere levantar hombres como el profeta Elías, que digan a quienes le rodean: vengan conmigo, el Dios que responde con fuego será el Dios verdadero. Necesitamos gente atrevida, gente que desafíe y que se atreva a creer en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez usted esté como Josué después de su primera gran victoria, y de pronto no puede ver el futuro, y le está preguntando a Dios: ¿por qué lo ha llevado
llegado hasta este punto. Tal vez se esté preguntando si su vida estaba destinada al fracaso o Dios tiene un maravilloso plan para su vida. Con su ayuda usted va a poder alcanzar ciudades, almas, familias enteras y restaurará a Dios matrimonios y hogares. Lo creo, lo profetizo y lo declaro en el nombre de Jesús. Así que le aconsejo, familia, deje de echar la culpa a Dios y querer alejarnos de su voluntad cuando pasamos por un fracaso. No es solo un pequeño error inocente, es una transgresión. Si Josué no se hubiera arrepentido y purificado, el campamento de Israel habría sido barrido. Necesitamos corrección y perdón para mantenernos firmes contra nuestros enemigos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que para ir cerrando este mensaje y concluir, ¿qué quiero decirte? Para que usted tenga claro lo que hemos estudiado. Si usted se siente, escúcheme bien, frustrado, Dios quiere darte gozo en esta hora. Yo creo que el Señor te va a impartir una revelación poderosa de la palabra y vas a tener tremendas respuestas y resultados del cielo a tu favor. En el nombre de Jesús. Vas a comprender mejor tu pasado y vas a tener más fe para el futuro y podrás superar esa humillante experiencia como lo sucedió con Enaí, con Josué, con el fin de conquistar terrenos poderosos y terrenos, tierras, familias y hogares para el reino de los cielos. Te invito y te animo, tú que me escuchas hasta ahora, a abrir más grupos bíblicos, a abrir más iglesias, a ganar almas, a predicar la palabra del Señor, a bautizarlos en las aguas. Que si tú te encargas de las almas y haces la gran comisión y haces la voluntad de Dios, Dios traerá esas añadiduras, porque la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que vamos a orar a Dios después de haber estudiado esta palabra, y sé que Dios va a traer algo nuevo en tu vida, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Prepárate, tú que me escuchas a esta hora donde tú te encuentres, que el Señor está visitando tu vida y está visitando alguna área de tu vida en el nombre de Jesús. Así que donde tú estás, cierra tus ojitos un momentico y deja de hacer de pronto cosas que estás haciendo y repite conmigo esta poderosa oración. Di conmigo: Padre, perdónanos por echarte la culpa cuando no comprendemos la razón de nuestro fracaso. Vamos, dígalo. Purifica mi vida, purifica la iglesia, purifica todas las personas de vicios espirituales y de fallos morales. Di conmigo: Señor, libérame, Señor. Te pido una transformación. Somos como Josué, que tratamos de hacer tu voluntad, pero nuestras buenas intenciones muchas veces no bastan. Te rogamos, Señor, dígalo, que pongas al descubierto todos los ídolos que tenemos escondidos en nuestra vida. Ayúdanos a purificar nuestro campamento y sacar de él aquellas cosas que han sido destinadas a la destrucción. Haznos eficaces para tu reino en el nombre de Jesús. Señor, te prometo con fidelidad que cuando no comprenda tus caminos a mis circunstancias, te prometo, Señor, que voy a defender tu honra, tu nombre, sabiendo que tú eres veraz, dígalo, y que todo lo que yo pido tú vas a responder. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor, quita de mí toda mentira, en el nombre de Jesús. Y aunque muchas veces no me sanes, cada vez que te lo pida, voy a decir como Job: aunque él me matare, en él esperaré. Me someto a tu soberanía sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Jesucristo, toma el control de mi vida. Te invito a mi corazón. Gobierna todas las áreas de mi vida y borra todas cosas que no te agraden de mí, todo pecado oculto. Y hazme nueva criatura, lavado y limpiado con la sangre poderosa de Jesucristo. Te amo, Señor, te necesito, y abre mis ojos espirituales para entender el propósito divino y lo que tú tienes para mí en el futuro. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén.
Recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook Juan Sebastián Gracia, en YouTube te puedes suscribir, activar la campana de notificaciones, aparezco ahí Juan Gracia. Puedes seguirnos en TikTok, en Instagram, y ahí vas a encontrar bastante material. Recuerda que en YouTube tenemos material que va a bendecir tu vida en video, en audio, y comparte siempre esos links para que más personas escuchen la poderosa palabra del Señor.